Vamos a comenzar en estos momentos una entrevista con Roxana Pey. Ella es coordinadora y vocera del comando de Alejandro Guillé. Roxana, bienvenida. Muchas gracias por conversar con el ciudadano. Muchas gracias al ciudadano por este espacio que es una oportunidad de conversar con ustedes. Así que muchas gracias. De todas maneras, Roxana, tú tienes una amplia trayectoria en la educación. Fuiste, por supuesto, rectora de la Universidad de Aysén. Te desarrollas ahora también como académica y pasas a este nuevo rol en esta segunda etapa de la campaña presidencial de Alejandro Guillé, donde también se necesitan nuevas fuerzas y es también por eso que se rearticula de alguna manera el comando. ¿Cómo recibiste esta invitación también a hacerte parte y cómo se desarrolla todo en definitiva hasta el día de hoy? Bueno, sí, he trabajado por mucho tiempo en el tema de educación, no solamente eso, desde la Universidad de Chile, también en el CENDA, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, y muy focalizada en los temas de la educación como un derecho, de resolver los graves problemas de financiamiento que hemos tenido en el país, así que bueno, efectivamente me tocó participar en la construcción de la Universidad de Aysén y justamente defender estos mismos asuntos ahí. Y estaba en Aysén, porque fui candidata además a diputada, perdí en una campaña muy linda y ahí recibí esta invitación, este contacto de Alejandro Guillé, que para mí es un honor, ¿cierto? Y además también me da esperanza porque hemos batallado tanto tiempo por estos temas que, digamos, no son temas, son grandes demandas sociales y yo creo que se abre la posibilidad de resolverlos, de entrar en un avance que yo creo que va a ser muy positivo. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo se han abierto las puertas después de la primera vuelta a profundizar, porque yo creo que la ciudadanía se manifestó muy claramente por profundizar las reformas. Y por lo que ha dicho Alejandro Guillé, que será nuestro próximo presidente de Chile, lo que ha dicho de que debemos avanzar hacia una sociedad más inclusiva, más justa, en donde todo este bienestar económico que vemos no sea solamente para beneficiar a unos pocos, sino que nos llegue a todos como ciudadanos. Entonces, para el ciudadano, los ciudadanos, las ciudadanas, tienen la oportunidad aquí de pasar a ser parte y de que tengamos una democracia más verdaderamente participativa, no que sea el puro momento del voto, ¿cierto? Que eso ya nos tiene superados, esa etapa en donde unos pocos son los que toman decisiones, unos pocos son los que se llevan los beneficios y nosotros estamos ahí para que nos saquen la plata de nuestro sueldo, ¿cierto? Todo lo tenemos que pagar, nos quedamos empobrecidos mientras otros se enriquecen. Eso yo creo que hay que terminarlo. Y es también un poco lo que ha planteado Frente Amplio desde las propuestas programáticas de gobierno, y es también el caso que tú eres muy cercana también a quienes fueron en su minuto dirigentes estudiantiles y hoy son, parte algunos de la Cámara de Parlamentarios, de diputados, pero ¿consideras tú también que es por esa sintonía que en definitiva tú te incorporas también al comando de Alejandro Guillé? Bueno, yo creo que aquí las personas nos hemos sumado al comando, no estamos por un único motivo, ¿cierto? Estamos por nuestras trayectorias, por lo que hemos hecho, por lo que decimos, por lo que defendemos, ¿cierto? Tenemos un significado, no somos simplemente, como así decirte, unos técnicos que vamos a resolver algo encerrado en una oficina, no, tenemos una historia y cada uno de nosotros, y yo creo que es esa historia la que Alejandro Guillé está sumando. Entonces se incluye todo eso que tú dices, pero también hay posiciones aquí que se están sumando y eso es interesante porque estamos con un programa de Alejandro Guillé, que es el programa que él presentó, es el programa que pasó a segunda vuelta, y dentro de ese programa es muy coherente avanzar más, ¿cierto? Por ejemplo, en educación, Guillé lo ha dicho con todas sus letras, ¿cierto? Él está por la educación como un derecho, está porque no se endeude a los estudiantes y a sus familias,
Ahora se abrió además a analizar algunos temas que no estaban explicitados, pero estaban dentro del sentido de la propuesta, ¿cierto? Avanzar hacia gratuidad universal es lo que estaba puesto, pero desde luego que cuando se reconoce que no tenemos que seguir con este nefasto instrumento que es el CAE, y él lo ha dicho claramente, vamos a terminar con el CAE de inmediato, pero bueno, ahí entonces se abre la siguiente idea. El CAE el endeudamiento se convirtió en un problema del Estado, no se puede eludir, y es la primera persona que se atrevió, se la jugó por entrar en condonación. Ya lo anunció, ¿cierto? Esto es una muy buena noticia y para todos nosotros que hemos estado batallando por esto, creo que se abre un camino de avance ahora bien real. Dimos los primeros pasos en gratuidad, pero eso no era suficiente. De todas maneras, pero también, bueno, si bien el financiamiento del CAE, claro, generó un endeudamiento en las familias, también les otorgó una alternativa, decirlo muy entre comillas, de financiamiento. También hay propuestas ya para, en ese mismo sentido, ir trabajando con las personas porque si bien es cierto, se hablaba de un porcentaje de la población, pero todavía va a quedar otro pendiente. ¿Se habla también de cómo se va a trabajar eso a futuro? Mientras más rápido avancemos en gratuidad universal, más rápido vamos a terminar. El CAE se va a terminar de inmediato, pero va a haber en esa transición un remanente de personas, de estudiantes que van a ir quedando con otros instrumentos, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha propuesto. Y mientras más rápido avancemos en gratuidad, más rápido vamos a terminar con toda forma. Ya, no con CAE, porque descartémoslo, ese yo creo que está claro que no va a existir, pero otros instrumentos que van a ser muy distintos, pero que van a haber también que trabajar para que vayan en retirada, porque cuando hablamos de gratuidad universal, de que ese es el horizonte, cuando tengamos gratuidad universal no vamos a necesitar ninguna otra forma, ¿cierto? Claro. Va a estar cubierta la educación, y ahí hay entonces una visión de la educación que debe ser inclusiva, que debe retraer, ¿no es cierto?, retrotraer al sentido que esperamos en esta sociedad de la educación superior, y que no sea que esto, bueno, aquí me quiero meter al tiro en la propuesta que ha hecho el candidato de la derecha, que sacó de la manga que ahora, después que han hecho todos los obstáculos imaginables, hasta ir al Tribunal Constitucional para doblarle la mano a la ciudadanía, en el Parlamento y al gobierno, han obstaculizado la gratuidad porque no creen en eso. Ahora lo sacan de la manga, pero con una propuesta que es realmente vergonzosa. O sea, a mí me indigna la propuesta que sacó Piñera, porque significa mantener, profundizar la segregación en la educación superior. En la concepción que tiene la derecha, los estudiantes de más escasos recursos deberían ser todos técnicos, y a eso se les apoya porque además son carreras más baratas. Entonces está siempre con la trampa, siempre con la cosa ahí chueca. En cambio que la gente que tiene más recursos, eso sí puedan estudiar en la universidad. No, pues la gente tiene que poder estudiar lo que quiera, y tiene que estar apoyado con gratuidad. Ese es el horizonte de la propuesta de Alejandro Guiller. Universal y gratuita, esa era la solicitud también, claro. Y ha sido la solicitud de los movimientos estudiantiles durante muchos años. También, Roxana, preguntarte, hoy día hubo una reunión con el movimiento No Más AFP, con la trabajadora, la coordinadora No Más AFP. Ellos de pronto quedaron con la sensación de que eran promesas que, si bien es cierto, son una señal clara y una señal también positiva. ¿Qué va a suceder ahí y cuál es la intención también de este llamado de Alejandro Guiller a Luis Mesina, líder y vocero en definitiva de No Más AFP? Bueno, claramente aquí hay un problema que es de todos, que no tenemos pensiones en el país. Tenemos un sistema que se llama de pensiones, pero que no da pensiones, da un monto que es miserable, ¿no es cierto? Eso está ampliamente reconocido ya por todos los sectores, y la derecha no tiene ninguna propuesta para mejorar las pensiones, ninguna. Lo único que proponen es más plata para las AFP.
con todas las propuestas que han hecho, terminan las AFPs teniendo más recursos. Entonces, Alejandro Guiller claramente ha dicho, aquí nos vamos a preocupar de mejorar las pensiones para que tengamos pensiones dignas. Y ahí se abre una cantidad de posibilidades, ¿cierto? Desde lo que él ha señalado, no vamos a permitir que las AFPs tengan el monopolio, hasta otras propuestas, ¿cierto? Que va a haber que incluirlas, conversarlas, avanzar en estos 4 años, ¿cierto? No es un tema simple de resolver y que se siente a conversar el futuro presidente de Chile con Luis Mesina del movimiento No Más AFP, me parece algo muy auspicioso. Por otro lado, hay en el gobierno de Bachelet ha habido la comisión para revisar las pensiones y que han habido ahí 3 propuestas muy detalladas, muy profundas, con números, especialmente una que recoge las experiencias mundiales de países en donde se terminó con las AFP, las equivalentes, digamos, se llaman de otra manera, pero que mejoraron las pensiones de sus ciudadanos, dejaron de quitarles la plata a los trabajadores y además se produjo un ahorro fiscal porque el fisco dejó de tener que poner plata. Entonces, yo creo que hay experiencias internacionales muy interesantes. Alejandro Guiller tiene la voluntad de mejorar las pensiones y eso es lo que hay que ver, porque hay 2 cosas muy claras. Si nuestro sistema de pensiones se impuso en dictadura, la diseñó el hermano de este candidato, ¿cierto? Lo defienden con dientes y uñas, están aferrados ahí, porque es el sector financiero el que se lleva los recursos de todos los trabajadores del país. Entonces, yo creo que aquí estamos frente el 17 de diciembre, hay que elegir por 2 opciones. Una, del individualismo furioso, de un sector fundamentalista, ideológico, que cree en eso como única forma, cree en el mercado como única forma, y una propuesta que busca el bienestar de los ciudadanos. Yo creo que no hay dónde perderse. Justamente de eso también, bueno, No Más AFP es una de las propuestas también y uno de los planteamientos también que hace Frente Amplio respecto de lo que se le solicita a Alejandro Guiller en estas elecciones en segunda vuelta. Lo otro es la Asamblea Constituyente. Sí. ¿Cuál es la propuesta también de Alejandro Guiller en esta materia? Bueno, Alejandro Guiller ha sido muy claro en decir que necesitamos una nueva constitución. Se ha reunido con el grupo, movimiento, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, y sumó a Atria, ¿cierto?, en el equipo también. Creo que son señales muy claras y se ha pronunciado Guiller muy categóricamente por una nueva constitución. Anunció un plebiscito, ¿cierto?, que produjo gran escosor porque la derecha tiene temor de la opinión de la ciudadanía, no quiere más democracia, quiere tener un control de la ciudadanía férreo para que no nos expresemos. Lo hace en el Parlamento también. Cuando el Parlamento discute, pues ellos van después al Tribunal Constitucional a doblarle la mano al pueblo. Guiller lo dijo claramente, vamos a hacer un plebiscito y yo creo que vamos a ir todos a pronunciarnos al plebiscito y después seguiremos hablando de mecanismos. Roxana, ¿cuál ha sido la reflexión también después de primera vuelta, principalmente también con todo lo que ha sucedido al interior de la izquierda? Recordemos Democracia Cristiana y Frente Amplio también. ¿Cuál es la reflexión que como comando ustedes hacen y en la que se fundan también las directrices para segunda vuelta? Bueno, aquí ha habido un gran cambio debido a las elecciones de primera vuelta. Recordemos que estamos en la primer evento eleccionario sin binominal. Estamos con paridad de género. Tuvimos además algo muy importante que logró el gobierno de la presidenta Bachelet, de poner reglas para terminar con el cruce del dinero y la política, ¿cierto? Todo eso operó en esta ocasión. Y Frente Amplio sacó una votación extraordinaria, que además tuvimos la manipulación de las encuestas, tenemos medios que están comprometidos con el sector de derecha y que hacen su juego, ¿cierto? Entonces, yo creo que son primeros pasos de avance a una democracia más plena en este país. Y eso ha significado remesones muy fuertes. Yo creo que lo que pasó, todavía hay muchos que no lo quieren aceptar, son lecciones las del Frente Amplio, lecciones de participación que a muchos los debiera hacer reflexionar y cambiar conductas. Ahora,
bueno, hay partidos que quedaron muy dañados, como la Democracia Cristiana, pero quedó dañado principalmente su sector más conservador. Entonces, ahí vamos a ver surgir, como ya hemos visto, líderes que se han ido desde ya a acercar a la campaña de Alejandro Guillier. Sin ir más lejos, tengo mi compañera de comando, Yasna Proboste, que emerge como nuevamente una gran líder dentro de la Democracia Cristiana, y muchos otros. Entonces, estamos en un momento en donde van a haber cambios, y después del 17 de diciembre, cuando Alejandro Guillier sea nuestro próximo presidente electo, pues vamos a ver decantar tal vez en muchos sectores un análisis que por ahora les cuesta porque hay muchos privilegiados, entonces quieren aferrarse a sus prerrogativas, y yo creo que ya es tiempo de que demos paso a la gente joven, demos paso a las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? No solamente a los grandes empresarios que se llevan a mano llenas los recursos de todos nosotros, que terminemos con la corrupción en el Parlamento, que terminemos con las prácticas de Soquimich, ¿cierto? Que no exista más la bancada penta, etcétera. Estas cosas que nos han hecho tanto daño y que la ciudadanía ya no las acepta más. De todas maneras, yo creo que la gran reflexión también de primera vuelta fue eso, que en definitiva hoy día, más que el peso político o el peso, digamos, en términos de intención de voto de la persona, porque antes se votaba por los partidos, después se votó por la persona, y hoy día se votan por las ideas, y tiene que ver mucho con la sintonía de los movimientos sociales y las exigencias también que estas organizaciones hacen, y cómo también irrumpen en el Parlamento con la construcción de nuevas leyes. Respecto de lo mismo, ¿en qué sintonía está Alejandro Guillier con esta nueva forma de hacer política que también viene del poder de las organizaciones sociales? Bueno, es lo que me ha tocado ver. Yo estoy hace pocos días en el comando y muy gratamente hemos tenido reuniones con dirigentes sociales, sindicales. Hay una gran apertura a invitar a la ciudadanía a sumarse, no a votar, pero también a participar. Yo creo que se van a abrir muchos espacios de participación y vamos a ver también un nuevo parlamento muy interesante, porque hay ahí figuras muy importantes, limpias, ¿cierto? Nuevas. Que refrescan y que no se van a involucrar en lo más mínimo en estas prácticas que ya no las aceptamos, ¿cierto? Ahora, el rol de medios como el de ustedes, que entran por otros circuitos, ¿cierto? Porque tenemos el duopolio, tenemos la prensa, los medios bastante capturados, y son las redes sociales ahora, nuevas formas de informarse que van empoderando a la ciudadanía, a los jóvenes, a las mujeres también, ¿cierto? Que ya no nos engañan, si ya abrimos los ojos como sociedad chilena y sabemos que podemos hacerlo de otra forma, y esa otra forma está empezando recién a encauzarse y a encontrar los canales para manifestarse. En esta como especie de nueva rearticulación de la izquierda, podríamos decirlo, sí, con movimientos nuevos, con nuevas formas de hacer las cosas, con maneras diferentes también de interpelar a la sociedad, ¿cómo se vislumbra también esta segunda vuelta? Es decir, en el sentido de, claro, han tenido reuniones con el Frente Amplio, con Revolución Democrática, con cierto sector de la democracia cristiana, porque aquí, por más que ciertas cosas han cambiado, sí sigue la permanencia de bloque izquierda, bloque derecha en el sentido de la intención de voto, sí, del votante de a pie, como decimos nosotros. Porque, ¿cómo en definitiva están trabajando ustedes en pos de eso? Porque lamentablemente al final del día volvemos a números que van a determinar un ganador u otro. Sí. Bueno, claramente aquí en la segunda vuelta tenemos dos candidatos, y ya sí, no hay más opciones. No hay más opciones, hay dos candidatos, pero tenemos a un candidato que propone un gobierno que ya conocemos, ¿cierto? El gobierno de Sebastián Piñera ya lo conocimos ya. Ahora solamente puede empeorar porque se está aliando con el sector más recalcitrante, ¿no es cierto?, hasta pinochetista, ha hecho señales claras para ese lado y sumó a su reciente enemigo acérrimo, que es Osandón, ¿cierto?, con quien se han insultado pero públicamente, y claro, es más populista Osandón, y instala algunas ideas que no las creen, pues entonces
Yo creo que estamos enfrentados a esa opción de una propuesta que es individualista, que es de que cada uno arrégleselas como pueda, enfrentados a un proyecto que es social, a un proyecto que es inclusivo y a un proyecto que está abierto a las fuerzas sociales. Esta es invitante, de tal manera que aquí estamos enfrentados al 17 y del 17 en adelante algunos pues que apoyarán a Guiller y votarán por Guiller van a tener que ser oposición seguramente en algunos puntos y una oposición constructiva, ¿cierto? No una oposición obstaculizadora como algunos grupos de Frente Amplio han dicho que se aprontan a votar por Guiller pero a hacer oposición y eso es muy bienvenido porque son las fuerzas nuevas y tienen que estar, como ha estado el movimiento estudiantil siempre, en una actitud crítica, constructiva, pero crítica, propositiva y observante de que se cumplan las cosas que podemos, pues si Chile puede más. En ese mismo sentido, ya para ir cerrando, por supuesto, esta entrevista, Roxana, sabemos que... Y para que no nos echen de aquí del café donde estamos. Roxana, preguntarte, porque en definitiva, claro, tenemos esta izquierda dividida, pero también cómo se interpela hoy día, por ejemplo, al votante de Frente Amplio, cuando es el mismo partido, en definitiva, el que le dice a ustedes queden en libertad. ¿Cómo se interpela también y se llama a sumarse? Bueno, si Frente Amplio está haciendo un proceso que está creando un proceso participativo, si llevamos muchos años en donde no hemos podido realmente participar, entonces no hay que asustarse con eso. Me parece que han sido muy responsables también en señalar muy claramente que no quieren un gobierno de derecha, porque eso sería un retroceso tremendo. Entonces, no querer un gobierno de derecha significa votar por Guiller. No lo van a llamar públicamente, no sabemos todavía. Si no se llama públicamente a votar, se entiende el mensaje de todas maneras, ¿cierto? Ahora bien, hay mucha gente que no fue a votar. Ni por Frente Amplio, ni por Guiller, ni por la derecha. Y ahí tenemos también que preocuparnos de un sector de la ciudadanía, que es la mitad de nuestros compatriotas, que no se han sentido convocados a votar, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un sector muy, no diría preocupante, que hay que atender y hay que incluir, porque la democracia requiere que todos participemos. Entonces hay que preocuparse de todos los sectores y Guiller como presidente de Chile lo va a hacer, no me cabe ninguna duda, y estaremos todos cooperando para que así sea, porque podemos, y Chile puede tener una sociedad más inclusiva y con nuevas ideas. ¿Podemos contar con No Más AFP? Roxana Pey, muchísimas gracias por esta entrevista, coordinadora y también vocera del comando de Alejandro Guille. A ustedes los dejamos invitados, por supuesto, para que se queden conectados a través de nuestro fanpage periódico El Ciudadano, atentos también a nuestras notificaciones de alerta en vivo. Carolina Carmona, René Vera, muchas gracias.